Josué, vamos a sumar a esta conversación a don Federico Campos, abogado penalista, a quien siempre le agradecemos por atendernos. ¿Nos escucha bien, don Federico? Sí, muy buenas noches, don Douglas. Buenas noches, don Federico. Lo primero que tenemos que preguntar es, ¿se puede aplicar aquí defensa propia en este caso? ¿Y qué es lo que usted puede analizar a partir de este video que empezó a circular por la tarde? Bueno, don Douglas, mi opinión es que aquí no aplica la legítima defensa en el sentido de que cuando a una persona la van a agredir, ya sea que la agresión sea inminente o que la agresión esté en curso, la ley permite que uno se pueda defender frente a una agresión de ese tipo. Sin embargo, la defensa que uno ejecuta, con el medio que sea, ya sea que uno tenga un arma o un objeto o inclusive no tener nada en la mano, la forma en cómo uno se tiene que defender tiene que ser proporcional y racional, además de necesaria para o hacer cesar la agresión o impedir que ésta se dé. Y en este caso me parece que las opciones de sacar el arma y acribillar a la persona es la última de las posibilidades, en el sentido de que pudo perfectamente haberlo apuntado con el arma, pudo perfectamente haber hecho un disparo al aire, pudo perfectamente haber hecho un disparo al piso, o inclusive, pensando ya en la humanidad de la persona, haber hecho el impacto de bala al pie, si fuera el caso. Creo que las circunstancias que uno ve en el video permiten cualquiera de esas opciones. De hecho, y no el extremo al que llegó. Nada más, don Federico, estamos aquí observando el video. Hay un momento en donde Otoniel, que es el que vestía camisa roja, viene y golpea, porque todo inicia con una llave de paso de agua. Viene y le lanza un golpe. Obviamente el hombre de camisa azul logra esquivarlo, pero después saca el arma y ahí se echa para atrás Otoniel, de 53 años. Quiere decir que ese es un indicio clarísimo de que Otoniel estaba prácticamente indefenso ante pues la amenaza de este otro hombre. Sí, correcto. En ese momento es donde yo decía antes que el uso del medio empleado, es decir, el uso del arma debió haber sido de una manera proporcional, apuntándolo, disparando al aire, disparando al piso, etcétera, y no acribillándolo en su humanidad, que ni siquiera fue un disparo, ¿verdad? Que ahí podríamos haber estado hablando de un exceso en la legítima defensa, pero no, fueron 14 disparos y claramente su intención era asesinarlo, lo cual inclusive desde antes podríamos pensar que fue un acto premeditado, porque sale con el arma cuando su esposa está discutiendo con los vecinos o con la vecina, se observa donde además de que sale con el arma, se observa en el video que la carga, la prepara para disparar y que posteriormente se la coloca en la cintura para obviamente tener una facilidad de utilizarla como efectivamente lo hizo. Ya eso nos coloca en el plano de la premeditación y del ensañamiento, cuando le propinó los 14 disparos, y claramente es un homicidio calificado, que tiene una pena de 20 a 35 años. Eso justamente le iba a preguntar. Entonces estamos hablando de que este hombre, pues obviamente pasaría eventualmente 20 a 35 años en prisión, con un pleito además que empezó a surgir hace 3, 4 años, don Federico, que habían denuncias además. Sí, muy lamentable, y aquí quiero acotar algo. Digamos, por lo que he escuchado, ¿verdad? Yo opino por lo que he escuchado en las redes sociales, tenían un problema de vecinos de hace 3, 4 años y que pudo perfectamente haberse solucionado a nivel de los juzgados contravencionales, que normalmente este tipo de rencillas entre vecinos, la razón que sea, son los que las resuelven. Por eso es que es tan importante el papel o el rol de los juzgados contravencionales o jueces de paz, como se le llaman en algunos países, precisamente para darle solución a este tipo de conflictos. Y si ahí falla el sistema judicial, ya van escalando los problemas y el grado de violencia, y llegamos a una situación como lamentablemente lo hemos visto hoy, ¿verdad? No, y todo vuelve otra vez y volvemos todos los ojos justamente al sistema, don Federico, y es lamentable pues que esto ocurra. Sí es cierto que se confirman todas estas denuncias que estaban ahí. A Otoniel, al parecer, empezó a hacer una ampliación de la casa y eso molestó a uno de los vecinos. Ahora, uno se pregunta también las reglas de convivencia en el condominio. O sea, si el administrador del condominio estaba claro en que esto podía ocurrir, que había un problema constante entre dos de los vecinos, ¿cómo tampoco hay intervención? Es una cosa, yo creo que elemental, diría, pero a veces lo obvio no es tan obvio y suceden estas desgracias que hoy tenemos a 2 familias completamente destruidas, uno muerto y el otro probablemente ir a la cárcel.
Sí, ese tipo de problemas lamentablemente son más comunes de lo que nos imaginamos en condominios o en no condominios, donde los problemas de vecinos van escalando cada vez más y las instancias de resolución, como pueden ser los administradores de los condominios, grupos de vecinos que tienen normativa o ley horizontal para resolver ese tipo de situaciones, no la aplican correctamente y va el asunto escalando y además los vecinos pues obviamente no ponen de su parte para algo que pudo haber empezado como algo muy pequeño, escale hasta un hecho como este. Imagínense que con solo pensar que fue por un problema de agua, bueno, que probablemente fue lo que la gota que derramó el vaso, pero pensar que por un problema de agua todo se desencadenó para terminar en un homicidio tan horroroso, tan lamentable como el que estamos viendo, que le trae desgracia a las dos familias por muchos años, va a ser así, bueno, y por el resto de la vida a la familia del fallecido. Claro. Como decimos a lo tico, y perdóname la palabra coloquial, es una singraciada, ¿verdad? Que por un hecho como estos termine en un homicidio y una persona muchos años en la cárcel y la otra obviamente sin su vida. Ahora, quiero detenerme en lo que usted comentaba también al inicio, porque de alguna manera también he visto algunas reacciones que dicen, claro, el hombre se defendió porque Otoniel lo atacó, lo empezó a golpear, pero usted dice algo que es fundamental. Cuando él va saliendo de la casa, él ya traía el arma, ¿no? Traía el arma y ya evidentemente sabía lo que iba. Sí, claro, habría que ver qué palabras se cruzaron y ya eso dependerá de los vecinos, pero no sé, estoy especulando obviamente, pero sí, quien llevaba el arma y ya tenía planeado asesinarlo, pudo haber dicho unas palabras que provocaron que la otra persona se le viniera encima a golpearlo y que entonces eso quiere usarlo como una supuesta justificación para la utilización del arma, lo cual no es una justificación de ningún tipo, ¿verdad? Porque el uso del arma indudablemente fue irracional, fue innecesario, además fue excesivo, desproporcionado totalmente y algo que podrían algunas personas pensar es una legítima defensa, terminó realmente consumándose un delito de homicidio calificado desde mi opinión, ¿verdad? Claro, no hay forma de que la gente se pueda justificar a partir de la evidencia. ¿Este video qué peso tiene en todo este proceso, don Federico? Mire, hoy día la tecnología es sumamente útil, ¿verdad? Como medio de prueba para los diferentes hechos que se investigan a nivel judicial. Y claramente este video pasa a formar dentro del glosario de pruebas que se reciben en un proceso judicial, junto con los testigos, junto con otros eventuales documentos, documentos periciales, etcétera, estudios de trabajo social. Los trabajadores sociales en una situación como esta, donde abordan el historial de las familias y van a hacer un mapeo o un recuento de los problemas entre ambas familias, que pueden dar una explicación a lo que esto significó o se terminó consumando un homicidio calificado. Todos esos elementos de prueba, junto con este elemento de prueba tecnológico que ya se volvió viral, son sumamente importantes, ¿verdad? Hoy día las cámaras de grabación en todas las casas, en los carros, etcétera, se utilizan como prueba en los diferentes procesos judiciales, penales principalmente, y bueno, es algo sumamente común hoy día. Sí, hay muchos comentarios, Federico. Siempre aprovechamos también para escuchar leer algunas de las opiniones que tiene nuestra audiencia en diferentes plataformas. Y claro, la administración del condominio, ¿qué hizo? Si esto ya tenía 4 años, ¿verdad? Es un poco también lo que todos nos preguntamos, pero yo también, algo que a mí me ha sorprendido es que este problema empieza por las dos señoras, ¿no? Viene una que además las versiones extraoficiales que se dicen es que ese día, esta mañana hubo racionamiento de agua ahí en Escazú y entonces ella abre la llave, piensa que se la había cerrado y a partir de ahí empieza la discusión con ellas dos, pero llega a los extremos que ya bien conocemos. Pero de nuevo reitero, aquí la administración, don Federico, ¿tiene alguna responsabilidad del todo o no? Sí, bueno, en primer lugar, independientemente de que fueran las dos señoras las que iniciaron la discusión, ahí lo que se evidencia es que son dos familias en problemas, ¿verdad? Sí, cierto. Y donde al final de cuentas los dos varones terminan asesinándose. Pudo haber sido cualquiera de las mujeres también la fallecida, o la que hubiera matado una a la otra o una al otro, etcétera. Aquí eso me parece que es irrelevante. Lo que sí, y debería ser un llamado de atención, es que en los condominios los administradores y quienes tienen que aplicar las normas de convivencia tienen una gran responsabilidad, y creo que este es el mejor ejemplo, porque muchísimos costarricenses viven en esta forma de condominal
y de los problemas probablemente ya hasta han sucedido de manera similar, no como este ni con la evidencia de las cámaras como sucedió aquí, pero y por eso es que tal vez muchísima gente no los conoce, pero actos de violencia los hay y los ha habido muchísimas veces entre vecinos. Y vuelvo al tema o al punto de que si esto se lleva o esos problemas pequeñitos se llevan a los jueces contravencionales y los jueces contravencionales hacen efectivamente su labor, que los hay, se pueden evitar todo este tipo de situaciones. La instancia contravencional es sumamente importante para evitar que esto escale a mayores formas de violencia. Claro, pero dice por acá Román Leroy Calderón, Douglas, que el Poder Judicial investigue quién le otorgó el permiso de armas a este sujeto. Jamás debió haber tenido dicho permiso. Mencionan que difícil es porque, bueno, tampoco es prohibido que la gente que cumpla con todas las de la ley pueda tener un arma, Federico. Sí, por supuesto que no, y lamentablemente creo yo que los exámenes psicológicos se otorgan para el permiso de armas como si fuera cualquier permiso, ¿verdad?, de ingreso a cualquier lugar. No hay, no hay estudios psicológicos estrictos que en todo caso, aún habiéndolos, eso no significa que va a contenerse la violencia. Y lo más grave, don Douglas, y creo que esto puede traer a la reflexión, es que hay grupos, sobre todo los que son pro armas, que quieren que a la libre se utilicen las armas en nuestro país. Ciertamente. Si con restricciones o supuestas restricciones pasa lo que vimos hoy, ahora imagínense que en una casa como esta hubieran estado las 4 personas armadas, probablemente estaríamos hablando de 4 personas fallecidas, más los vecinos que se meten, y tal y como lo vemos en las películas y también en la realidad en Estados Unidos y en otros países, ¿verdad?, donde la violencia con armas de fuego es desenfrenada y que quienes en Costa Rica promueven que todo el mundo ande armado, este tipo de homicidios serían de todos los días y varias veces al día. Entonces yo soy uno de los que más bien me opongo a que esa libertad o esa ampliación de las restricciones y de los permisos para andar armado es algo, me parece a mí, terrible. Culturalmente no estamos preparados, ni lo están en los Estados Unidos, ni en muchos lugares del mundo, y nosotros aquí sería algo, una violencia terrible, ¿verdad?, desenfrenada totalmente. Don Federico, igual, como nos gusta siempre dejarle un mensaje y por lo menos algo de luz a nuestra audiencia y no solo enfocarnos en el acontecimiento como tal, ¿cuál debería ser el camino que uno como vecino debe seguir cuando tiene problemas constantes con la casa a la par, con la gente que vive a la par, en el mismo barrio? ¿Cuál debería ser? Si uno está sometido, por ejemplo, a insultos constantes, pasa la persona por la acera, insulta desde la casa pegando gritos, ¿cuál debería ser el camino correcto que podemos seguir? No sé si usted lo sabrá, pero nos ayudaría mucho entender si sería a través de esta instancia contravencional, como usted lo mencionaba. Sí, bueno, para los temas de violencia, don Douglas, nada hacemos como en este caso, que ya después se da el hecho, lamentablemente, donde 2 familias se ven total y absolutamente en desgracia, ¿verdad?, principalmente la de la familia del fallecido, obviamente. Si no prevenimos, si no le damos importancia a todas las etapas previas que llevaron a un hecho como el que hemos visto hoy. El tema de la prevención, el tema del respeto al prójimo, de los principios familiares, para mí, y esto lo digo y lo diré siempre, son fundamentales las clases de educación cívica a nivel de escuelas, a nivel de colegio, y claro, los principios morales y religiosos de cada familia. Y si ya se dan las situaciones en concreto, que también obviamente existen a pesar de lo anterior, están las opciones de los administradores de los condominios que efectivamente sean líderes y personas que impongan respeto y que sancionen a los vecinos que no respetan las leyes de convivencia. Están los juzgados contravencionales en el Poder Judicial, donde se pueden ir a poner quejas por escándalos, por faltas de respeto, por situaciones de basura. A veces la basura que le pone un vecino muy cerca en la acera del otro, eso genera una discusión que puede terminar en un homicidio de estos. Y si no, si el asunto ya escaló a algo que podría ser un delito no tan grave como un homicidio, pues que vaya también al Ministerio Público y ponga una denuncia, y que ahí eventualmente hay instancias de conciliación, hay instancias donde los jueces más bien llaman a la paz a las partes y que eventualmente podría evitarse todos estos hechos, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde creo yo que hoy día la violencia ha venido escalando terriblemente a nivel
social y a nivel mundial en todos los aspectos, por razones económicas, por razones por muchas razones, pues. Y eso hace que la gente esté reaccionando de una manera sumamente violenta y que hechos como estos, si no ponemos cartas en el asunto y donde las instituciones del Estado, Ministerio de Cultura, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y todos los que son responsables de los temas de convivencia social, si no hacen su trabajo adecuadamente, pues tampoco vamos a parar esto, ¿verdad? Y esto va a llevarnos a niveles de violencia como en México, como en Colombia, como en Honduras, como en Guatemala, etcétera, ¿verdad? Donde lamentablemente ya no son crímenes o luchas claro, entre delincuentes y bandas organizadas, sino ya entre vecinos y entre nuestros pares que se van a empezar a matar como sucedió hoy. es que justamente eso, porque, don Federico, hasta hace algunos años, es más, incluso el año pasado me tocó ver un video, yo no sé si usted recordará, en Estados Unidos, muy parecido a lo que estamos viendo hoy, ¿no? Un conflicto entre vecinos, vino el de enfrente, sacó un arma y lo acabó. Es realmente preocupante, pero ciertamente coincido, este es un trabajo muy integral, no solamente de las autoridades, sino también en seno de nuestros hogares, porque de alguna manera ahí es donde arranca todo el problema. Muchas gracias, don Federico Campos, abogado penalista, quien nos ampliaba sobre este tema. Gracias, don Federico.